Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por su asistencia. En el día de hoy vamos a hacer un segundo webinar sobre el tema de la resolución 1884. Ayer tuvimos realmente una asistencia masiva, lo cual indica la importancia y el interés que tiene para todos ustedes la resolución 1884 del Ministerio de Salud. Como tal vez se explicaba ayer, la idea es hacer más que un webinar, una sesión de trabajo en la cual ustedes nos pueden o me pueden interpelar en cualquier momento para hacer alguna pregunta sobre el tema que estemos tocando y no como usualmente sucede en los webinares donde el expositor pues presenta todo el tema durante una hora y al final hay preguntas y respuestas. La idea es que cualquier duda que se les presente sobre los temas que se estén tratando, no duden en levantar la mano y le damos la oportunidad de abrir el micrófono y de que hagan la pregunta y la contestaremos inmediatamente. Entonces, la idea es que vamos a hacer el webinar relacionado con la resolución 1884 del Ministerio de Salud que expidió el 30 de septiembre. Veamos un poco qué ha sucedido con el tema de esta resolución. Nació en abril 19 del 2021 con la resolución 506, donde básicamente definían que dentro de la factura deberían venir una serie de campos relacionados a la prestación del servicio de salud. Entonces, ahí había que incluir todos los pacientes, a cada paciente detallarle sus procedimientos, sus consultas, etcétera, etcétera. Y el ministerio se dio cuenta que eso era imposible de implementar y comenzó a hacer una serie de modificaciones y ampliar la fecha de entrada en vigencia de esa resolución. Y toda esa cantidad de resoluciones que ustedes ven ahí son modificaciones que han hecho para mejorar y para facilitar en últimas el cumplimiento de esa resolución por parte de ustedes. Entonces ya tenemos la resolución 1884 que fue expedida en septiembre 30 del 2024 y que establece unas nuevas fechas de inicio. Creemos que esta vez sí va a ser la vencida, porque pues ellos acaban de organizar toda la entrada en vigencia de acuerdo con la complejidad o el nivel de complejidad que tiene cada una de las IPS y han dado unos pasos prudenciales para que la gente pueda hacer sus pruebas y pueda arrancar. Entonces, en su momento les explicaremos cómo son esas fechas y cuáles son en un momento dado las actividades que ustedes tienen que desarrollar. El objeto de la resolución 1884, pues una de ellas era modificar la resolución 2275 del 2023, que tal vez es la más conocida, porque mucho se habló de la resolución 2275 cuando iba a entrar y poner en inicio la operación de la plataforma del mecanismo único de validación. Por otro lado, precisar exactamente cómo va a ser el proceso de recaudo de pagos moderadores, donde aquí sí modificaron el anexo técnico de la resolución 2275 y establecieron muy claramente cómo es que deben manejarse ese recaudo de esos pagos. ¿Quiénes están obligados a presentar la resolución 1884? Pues básicamente toda entidad que de una u otra forma preste servicios de salud.
Entonces, dentro de esto, pues debemos incluir a las IPS, a los profesionales independientes, transporte asistencial de pacientes y entidades de objeto social diferente. Con respecto a los profesionales independientes, hay que tener en cuenta lo siguiente. La resolución 1884, pues, obliga, perdón, que me salí. La resolución 1884 dice que cualquier asistencia en salud debe enviar los RIPS y esos RIPS deben ir acompañados de una factura electrónica. Puede darse el caso que haya profesionales independientes que no estén obligados a hacer factura electrónica. El mecanismo de la resolución 1884 permite que se envíen únicamente los RIPS sin que vaya acompañada de una factura electrónica. O sea, si el profesional independiente no cumple con los límites exigidos por la DIAN para hacer factura electrónica, no estaría obligado a hacer factura electrónica, pero estaría obligado a presentar los RIPS. También es el caso de entidades de objeto social diferente, que en muchos casos la factura como tal que ellos generan no es una factura de salud, o hacen una prestación del servicio de un servicio de salud y no lo facturan, pero sí están obligados de todas formas a presentar los RITs. Tenemos el caso dentro de las entidades de objeto social diferente a un grupo muy grande que son los centros de reconocimiento de conductores, que para efectos de la tramitación del pase, pues tienen que hacerle una serie de exámenes médicos a cada persona que paga la suscripción para efectos de conseguir el pase, y esas atenciones en salud que prestan también lo tienen que hacerle los correspondientes RIPS y enviarlas al ministerio, y no hay una factura de salud de por medio. Están los proveedores de tecnología en salud, las entidades promotoras de salud, las entidades administradoras de los regímenes especiales y de excepción, secretarías de salud, compañías de seguros, administradores de planes voluntarios, administradores de riesgos laborales, el ADRES, y organismos que realicen pilotos o estudios de investigación asociados a la prestación o provisión de servicios y tecnologías de salud, y el resto de entidades que de alguna forma presten servicios de salud. O sea que el universo es bastante amplio en cuanto a las personas que tienen que prepararse para, para cumplir con la resolución 1884. En la resolución 1884 intervienen dos conceptos muy importantes. Uno son los documentos electrónicos, o sea, yo tengo que hacer RIPS a una factura electrónica de venta, a una factura de contingencia, a un documento equivalente de venta post, notas crédito o notas débito. A cada uno de esos documentos que yo genere, tengo que hacerles los correspondientes RIPS. Esto es, por ejemplo, yo hago una factura electrónica, tengo alguna glosa, hago una nota crédito sobre esa factura, sobre esa nota crédito también tengo que hacer unos RIPS y también se los tengo que presentar al Ministerio de Salud. Y el otro elemento que interviene en todo este proceso son los RIPS en formato JSON. Como ustedes saben, actualmente eh, las entidades se están rigiendo a través de la resolución 3374 expedida en el año 2000, donde los RIPS había que entregarlos o hay que entregarlos en formato TXT. Con la entrada en vigencia de esta resolución, los RIPS ahora hay que entregarlos en formato JSON acompañado directamente de la factura. Hay una serie de campos adicionales que tipifican una factura en salud. Aquí es importante que ustedes averigüen si su proveedor tecnológico o el software que ustedes estén utilizando para facturar
y comunicarse con la DIAN, comprende estos 11 campos adicionales que tienen que ir en una factura de salud. La factura de salud entra en vigencia en el momento en que entre en vigencia la resolución 1884. Y una de las consideraciones que se deben tener es que deben ir estos 11 campos obligatoriamente dentro del XML que se va para la DIAN. Hay algunos que son obligatorios y otros que no son obligatorios. Debe ir el código del prestador de servicios de salud, o sea, el código de ustedes, que son los que están facturando en ese momento. Deben establecer bajo qué modalidad de pago se está facturando esos servicios. Ahorita les muestro a qué se refiere la modalidad de pago. Debe ir la cobertura o plan de beneficios, que también es obligatoria. Y ahorita les muestro la relación de todas las coberturas o planes de beneficios que están codificados, el número de contrato o número de póliza a quien le estoy haciendo la factura, que es probable que le esté haciendo la factura a un particular o a una entidad con la cual no tengo un contrato, sino sencillamente le presté un servicio de salud y entonces esa información no tiene por qué ir. El valor total de los copagos que comprende esa factura, porque yo voy a hacer facturas para múltiples, eventualmente, usuarios. Yo agrupo, por ejemplo, todos los usuarios atendidos en un periodo para una prepagada y hago una sola factura al mes y entonces esa factura comprenderá únicamente unas líneas correspondientes sobre el total del valor de las consultas prestadas, sobre el total de los procedimientos realizados, etcétera, y el total de los copagos recibidos correspondientes a todas esas atenciones en salud o el total de cuotas moderadoras, etcétera, lo tengo que incluir allí. Si por alguna razón pues no hay copagos, pues esa información iría en cero. Igualmente, si he recibido anticipos, pues aquí debo definir el valor total de los anticipos y debo colocar la fecha de inicio del periodo de facturación y la fecha final del periodo de facturación, la cual es también de carácter obligatorio. ¿A qué se refiere la fecha de inicio del periodo? Que si yo estoy facturando todo el mes de octubre a una prepagada y estoy incluyendo todas las atenciones del mes, entonces voy a decir desde qué fecha estoy facturando y hasta qué fecha estoy facturando. Si estuviese en un momento dado haciendo una factura de salud para una persona natural o particular a la cual le presté un servicio, pues la fecha de inicio del periodo y la fecha final del periodo sería la misma. Dentro de los campos adicionales de la factura electrónica del sector salud, pues es importante eh, definir, o es de carácter obligatorio definir el tipo de modalidad de pago al cual hace referencia esa factura. Entonces, si yo tengo un contrato por pago individual o conjunto integral de atenciones o paquete o canastas con la entidad a la cual le estoy facturando, le colocaría el código correspondiente, o si es un pago global prospectivo, pago por capitación, pago por evento o otra modalidad. A eso se refiere modalidad de pago. Y la cobertura o plan de beneficios, pues aquí está toda la relación de códigos que son permitidos. Si yo le estoy facturando a un plan de medicina prepagada, pues colocaría que esa cobertura corresponde a un plan de medicina prepagada, y si le estoy facturando a un particular, pues también dentro de los códigos permitidos está que la cobertura es particular. Entonces, estos dos conceptos son obligatorios dentro de los 11 campos que tipifica una factura de salud. Adicionalmente, hay una serie de campos que deben ir en las facturas, sobre todo cuando yo estoy relacionando copagos, etcétera. Entonces, si para esa atención en salud yo le presté un copago,
le presté un servicio a un particular y recaudé un copago, pues tendría que colocar la información relacionada al copago que estoy facturando. Otro concepto muy importante que es importantísimo que ustedes entiendan es el método de cálculo del sector salud. Yo le voy a dar la palabra a Daniel, quien es el que domina perfectamente el tema y les va a hacer una explicación sobre el método de cálculo del sector salud y sobre los tipos de facturas del sector salud que se pueden hacer. Daniel, por favor, ¿me ayudas? Mm. Ok, pues digamos que a raíz de toda la necesidad que existe en el manejo de recaudos y de cobros de terceros para después relacionarlo en una factura a un pagador, el ministerio y la DIAN trabajaron de la mano para crear la resolución 510, después la 2805 y después la 2275 y ahora la 1884, que han sido eh, resoluciones que han ido modificando fechas y modificando ciertas características. Entonces, a raíz de todo este entorno del sector salud y funcionamiento de cobros, pues la facturación electrónica convencional o comercial no es viable o no es funcional para el sector salud. Entonces, digamos que en ese sentido, por medio de la resolución 58 del 2020, la Contaduría General de la Nación pues detalló cómo se realizan los reconocimientos en la contabilidad sobre los ingresos y recaudos para la prestación de servicios de salud. Entonces, digamos que todo eso abarcó un tema en el cual pues la factura electrónica de venta que tenía destino a aseguradoras o pagadores del sector salud en estas se podían incluir identificadores y los valores recaudados de las facturas, ya sean por papel o electrónicas, o mediante documentos equivalentes de ticket de máquina registradora o sistema POS, donde ese ingreso registrado por un tercero pueda ser reconocido y descontado en la factura final, ¿sí? Porque en la factura convencional, ese campo se maneja como un tipo de anticipo en una factura comercial. Entonces, y en la factura comercial, ese descuento en el total no es válido. La DIAN no permite descontar de los totales anticipos, que sería el funcionamiento. Entonces, hubo todo un cambio en la regulación con estas resoluciones y pues apareció el método del sector salud, que básicamente es eso, que da la posibilidad a las entidades de poder descontar estos recaudos de terceros en la factura final. Entonces, aparecen dos conceptos, que es el que activa el método del sector salud, donde, digamos, se hace referencia a que ese recaudo, ya sea cuotas moderadoras, copagos, pagos compartidos, sí se descuenta del total de la factura y otro que es el que no activa, donde ocurre lo otro, no se descuenta. O sea, sí se puede registrar un recaudo previo de un tercero, pero en el total no se descuenta, entonces el total de la factura va a ser igual al subtotal que está registrado en la misma. Entonces, con eso pues aparecen los tipos de operación de la factura electrónica. Cambiemos de slide, por favor. Entonces, los tipos de operación del sector salud pues se, mm, digamos, se constituyen en cuatro grupos, ¿sí? En cuatro grupos de funcionamiento en relación al tipo de documento que se está realizando. Entonces, los tipos de operación del sector salud, pues en los anexos técnicos de la DIAN, de la factura electrónica, le dio la capacidad a los vigilados por el Ministerio de Salud y de todos los que hacen parte del ecosistema del sector salud, primero, pues
o realizar el proceso de acreditación ante el pagador de recaudos de cuotas moderadoras, copagos, pagos compartidos en planes voluntarios de servicios de salud y anticipos. Y en este caso, ese tipo de operación va a activar el método del sector salud, es decir, vamos a poder descontar esos recaudos hechos previamente. Entonces, sé que hay cuatro tipos de operación en ese sentido: el SS-CUFE, el SS-CUDE, el SS-POS y el SS-NUM. ¿Qué quiere decir esto? Estos tipos de operación básicamente son una relación de cómo la IPS o el PSS hace el recaudo previo de ese recaudo. Es decir, si yo hago una factura electrónica de venta o una factura electrónica de contingencia, en el caso que la DIAN esté en una contingencia, yo tendría que posteriormente, digamos, y yo hago una factura de venta para hacer un cobro de un recaudo. Posteriormente yo tengo que hacer una factura SSQFE, tipo SSQFE, para cobrarle a mi pagador esa factura final. Si por otro lado yo hago yo estoy en contingencia como IPS por temas de infraestructura, o porque no tengo luz, o porque hubo un problema de tecnología, o porque mi proveedor tecnológico no me da el servicio, o porque algo pasó, entonces yo hago una factura de contingencia para hacerle el cobro a mi paciente de esos copagos o recaudos. Entonces yo posteriormente tengo que relacionar y hacer una factura tipo SSQD, que va a ir al pagador, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues va a haber una relación en cómo yo hago el cobro inicial del recaudo y posteriormente cómo debo yo cobrarle a mi pagador o hacerle la factura final. El SS Post, pues funciona igual, simplemente pues yo hice una factura de recaudos mediante un ticket Post o un documento equivalente Post. Y el SS NUM, si yo tengo, digamos, habilitado una factura talonario con numeración DIAN y todo lo demás, con toda la normatividad, y yo hago los recaudos mediante una factura talonario, entonces después yo tengo que hacer una factura tipo o de operación SS NUM, ¿sí? Los cuatro tipos de operación me dan la posibilidad de descontar el copago, la cuota moderadora, el total de recaudos, lo que haya pasado previamente con las facturas. En el segundo ítem es para yo hacer recaudos, ¿sí? Yo como IPS y la norma y la 1884 ya es muy clara que toda cuota de recaudo hecha, yo debo facturarla. Eso ya está claro, está en el artículo, creo que 2 de la 1884, que tengo que relacionar el tercero al cual yo le hice ese cobro, por lo tanto yo debo facturar y hacer una factura electrónica. Entonces, en ese sentido, yo voy a hacer una factura tipo SS recaudo. Todos los copagos, todas las cuotas moderadoras, todas las pagos compartidos en planes voluntarios en salud, que yo le hago un cobro a mi paciente, a mi tercero, debo hacerle una factura electrónica tipo operación SS recaudo. Eh, el tercer campo es el del SS reporte, que es cuando el emisor determina que los valores registrados en los fragmentos del XML, que digamos que este prepaid payment es el campo donde está toda la información relacionada al anticipo. Digamos que esos recaudos ya tuvieron un tratamiento contable previo, ¿sí? Es decir, que la EPS es la encargada de hacer el recaudo, y después hay una relación y ellos pasan un reporte. Entonces directamente pues yo hago una factura de ese reporte al pagador, porque la EPS ya hizo el cobro previo de ese copago y yo no, como IPS, yo hice el cobro. Entonces yo hago una factura tipo ese reporte para cobrar, y no activa el método del cálculo del sector salud. Es decir, yo relaciono unos anticipos, unos copagos, unas cuotas moderadas, pero no lo estoy restando del total de la factura. Y el SS sin aporte es, digamos, que cuando ya no hay un recaudo de dinero de ningún tipo. Entonces, o puede ser a un paciente particular como un IPS que va a una atención particular,
o directamente un paciente que pues no le hago cobros porque pues le cobro el servicio completo. Entonces yo hago una factura, ese sin aporte. Cambiemos de slide, por favor. Entonces, acá en este cuadro pues está, digamos, todo lo que mencionábamos. El SSQ es cuando yo hago el cobro a mi pagador, cuando yo hice una factura de electrónica de venta o de contingencia en la DIAN para hacer los cobros de cuotas moderadoras. El SSQ de cuando yo estuve con contingencia, entonces hice los cobros mediante una factura de contingencia. Entonces, digamos que le hago una SSQ, el SS Post mediante un documento equivalente de venta post y el SSNUM mediante una factura talonaria. El SS recaudo, como les digo, cuando ya esos recaudos tuvieron tratamiento contable previo, ¿sí? El SS reporte, perdón, el SS recaudo cuando yo le hago la factura del recaudo a mi paciente o a mi tercero y el SS sin aporte cuando no hago cobros de copagos, entonces no tengo que relacionar ninguna cosa. Y los primeros cuatro pues activan el método del sector salud y los otros tres no lo hacen. Ok, gracias. Aquí lo importante es que el sistema de facturación que ustedes vayan a utilizar para hacer una factura de salud, pues ustedes les tienen que decir qué tipo de operación de salud es el que estoy utilizando para esa factura en particular. Y ese sistema de facturación pues tiene que tener internamente toda la lógica para saber qué hacer con la información de los copagos y de los recaudos previamente obtenidos y involucrarlos o incluirlos dentro del XML para que esa factura que va a llegar posteriormente al ministerio, sepa el ministerio a qué tipo de facturas o de servicios eh, se refiere esa factura. Y, en los RIPs, entonces, es el otro elemento que tenemos que tener en consideración dentro de la resolución 28-1884. Esta estructura, pues, es un poco técnica, pero les va a permitir a ustedes más o menos entender cómo es que se relaciona internamente la información para efectos de la generación de los RIPs. Hay dos conceptos aquí importantes que es el objeto y el arreglo. ¿Qué es el objeto? El objeto raíz, que después vamos a hablar detalladamente sobre él cuando les mostremos nuestra solución, es básicamente un documento electrónico al cual yo le voy a hacer los RIFs. Entonces, perdón, eso está representado por los dos corchetes y del objeto raíz como tal, entonces va a depender toda la información de la atención en salud que nosotros estemos facturando cuando estemos elaborando los RIFs. Entonces, ¿qué es mi objeto raíz? Es el documento electrónico al cual estoy haciendo los RIFs, bien sea una factura electrónica, bien sea una nota crédito, una nota débito, una factura de contingencia, etcétera. A esa factura, ¿qué le voy a colgar inicialmente? Pues todos los usuarios que se atendieron y que estoy facturando. Entonces aquí habrá muchos usuarios y eso está representado como un arreglo. Entonces es probable que la factura que yo le hice a mi prepagada cubra los 1000 pacientes que atendí en un momento dado y entonces aquí a este nivel estarían detallados uno a uno esos 1000 usuarios. Y a esos 1000 usuarios le presté a cada uno unos servicios tecnológicos que pueden ser diferentes, pero que están facturados. Entonces, a esos 1000 les hice consultas, les formulé medicamentos, hice procedimientos, etcétera. Y entonces voy a detallar para cada usuario toda la información de la atención
que le presté en la consulta, en los medicamentos, en procedimientos, si entró por urgencias, pues toda la información de urgencias, etcétera, para poder conformar los RIFs. Entonces, esta estructura es importante entenderla porque cuando yo vaya a hacer los RIFs, pues tengo que tener muy claro que lo que hago es a una factura, que es mi objeto raíz, le indico todos los usuarios a los cuales comprende esa factura y a cada uno de esos usuarios qué servicios tecnológicos le presté. Aquí dentro de los RIFs entran en la parte de la estructura entran dos tipos de estructuras. ¿Por qué? Porque ahorita actualmente, a pesar de que ya hay entidades que tienen que haber comenzado con el tema de la resolución 1884 y ahorita vemos que entidades ya han podido comenzar, tienen que estar presentando información en el formato JSON de la resolución 2275 o 1884 y si aún no han logrado conseguir el código único de validación, les permite continuar con el formato TXT de acuerdo con unas fechas que ahorita vamos a explicar. Entonces, tanto el formato TXT como el formato JSON se refieren exactamente a esta información, ¿sí? Que era la que estábamos explicando anteriormente. Y hay una serie de nuevos datos que no estaban contemplados en el formato anterior y que ahora deben ir en el formato JSON y que se relaciona con los valores facturados en los copagos, en las cuotas moderadoras, pagos compartidos y etcétera. Entonces, aquí lo importante es que la estructura de los RIFs, pues básicamente es la misma, pero que hay unos nuevos datos que deben ir en el formato JSON y ya veremos cuáles son. Una vez que yo tengo mi factura electrónica del sector salud, entonces aquí hay una recomendación. Hablen con su proveedor tecnológico y que su proveedor tecnológico les asegure que las facturas van a cumplir exactamente con lo que les acabamos de explicar de los campos adicionales y de los métodos o los tipos de operación, que es lo que tipifica una factura de salud. Entonces, aquí el mecanismo único de validación lo que hace es asegurar que los RIPs y la factura electrónica que yo tenga que enviar al ministerio tenga una coherencia entre ellos dos y que la validación por sí solo de los RIPs esté correcta. Esto se hace a través de un mecanismo que el ministerio pone a disposición para poder el facturador enviar la información y obtener lo que se llama el código único de validación. Entonces, resumiendo, a través de ese mecanismo, yo lo que hago son los envíos al ministerio, entonces voy a enviar la factura electrónica validada en la DIAN, o sea, el XML que la DIAN me devuelve una vez que yo le envío la información de la factura electrónica. Entonces, ese XML, yo de alguna forma tengo que conseguir hacérselo llegar a la DIAN conjuntamente con los RIFs. ¿Cuándo debo hacer el envío al ministerio de una factura? Tengo plazo hasta 22 días hábiles a partir de la fecha de la factura para generar los RIFs y enviárselos al ministerio. Entonces, ya dependerá de los plazos que ustedes tengan con los pagadores, si se toman o no se pueden tomar esos 22 días hábiles, pero para efectos de la validación ante el ministerio tienen hasta 22 días hábiles. Entonces, al ministerio le envío la factura conjuntamente con los RIFs a través del mecanismo único de validación. Y lo que les decía, hay que tener en cuenta que hay unos plazos permitidos de envío y que hay un mecanismo de por medio para hacer el envío.
¿Qué validaciones son las que hace el ministerio? El ministerio hace una validación de integridad de la factura con los RIFs. Entonces, pues hay que asegurarse que esos RIFs, desde el punto de vista de valores, desde el punto de vista de copagos, desde el punto de vista de toda esa información que va en la factura, en los campos adicionales, etcétera, pues haya integridad con respecto a los RIFs que acabo de enviar de esa factura. Hace la validación de la integridad, hace la validación de los RIFs y si todo eso está correcto, envía el código único de validación. ¿Qué es el código único de validación? Es un archivito que inmediatamente me llega al computador desde el cual esté haciendo el proceso, que trae el código único que certifica que esa factura y esos RIFs ya fueron validados y certificados por el ministerio. Y ese es el código único de validación que les va a exigir algunos pagadores de acuerdo con el contrato que tengan para poder permitir la radicación de una factura. Entonces, seguramente las EPS le van a exigir a ustedes que cuando van a radicar una factura, entreguen el PDF de la factura, entreguen el XML, entreguen los RIPs en formato JSON, entreguen el código único de validación y todos los soportes que eventualmente le piden, que van a ser los soportes de la factura que ustedes están entregando. En caso de que hubiese algún error, el sistema del ministerio devuelve una lista de errores, ustedes tienen que hacer la corrección correspondiente y volver a enviar hasta que obtengan el código único de validación. Ayer nos hacían una pregunta que es ¿cuánto se demora el ministerio en entregar el código único de validación? Eso es inmediato. Cuando yo envío la factura y envío los RIPs, inmediatamente el ministerio procede a hacer todas esas validaciones y a retornar el código único de validación o los errores encontrados. Eso es inmediato. Ese archivito que yo recibo es el archivito que seguramente voy a anexar a los documentos cuando vaya a radicar la factura a los pagadores que me lo exijan. Entonces, con el mecanismo único de validación, hago el sistema, pues esto ya lo habíamos, lo había explicado en el slide anterior, verifica la estructura y el contenido de los RIPs, sincronizo los datos de los RIPs con la factura electrónica, notas crédito, notas débito y RIPs sin factura, hace la validación automática, detectando los errores en tiempo real, y genera el código único de validación o las respuestas de errores. Esto queda en un repositorio centralizado en el ministerio donde se almacenan todos los RIPs y la factura electrónica de venta o documentos electrónicos. Ellos van a tener una interoperabilidad fluida con sistemas hospitalarios y contables y va a haber posibilidades o ellos van a entregar reportes automáticos, etcétera, sobre auditoría y cumplimiento normativo. Entonces, en este caso, digamos que el ministerio va a tener un control absoluto de qué facturas de salud he hecho y de cuáles no he recibido, porque de alguna forma él va a tener conocimiento de todas las facturas que yo le he entregado a la DIAN y ellos van a tener la posibilidad de identificar qué facturas he hecho y a las cuales no les he enviado los RIPs. O sea que ya no es muy fácil dejar de presentar RIPs para una atención en salud, independientemente si es para una entidad o es para un particular. Este slide muestra cuáles son los plazos que estableció el ministerio ya para el cumplimiento de la resolución 1884 y entrada en vigencia de los RIPs en formato JSON. Dividió las entidades por grupo de complejidad. En la parte superior están las estadísticas que entregó el ministerio, en el cual indica que hay 863 entidades que deben entrar a partir del 1 de octubre a funcionar con
a entregar los RIPs en formato JSON, equivalente al 1.6% del total de entidades, discriminada en 860, en 775 privados, y el resto serían entidades de ESES, y equivalen al 1.6. Lo que hizo el ministerio básicamente es lo siguiente: a partir del 1 de octubre, a los del grupo 1 les da 4 meses para poder hacer todas las pruebas y cumplir con el código único de validación. Entonces, a partir del 1 de octubre, durante los 2 primeros meses va a haber, una asistencia técnica proveída por el ministerio, donde ustedes comienzan a hacer sus pruebas utilizando el mecanismo único de validación, el Docker que pone a disposición el ministerio, y todos esos errores que ustedes no puedan identificar y no puedan solucionar, habrá unas sesiones en el ministerio donde podrán pedir asistencia técnica para que el ministerio les trate de resolver los inconvenientes que se hayan presentado. Y durante este tiempo, si ustedes no obtienen el código único de validación, o sea, si no normalizan que todas sus facturas ya estén totalmente normalizadas para efectos de que para todas ellas haya un código único de validación, pueden seguir radicando facturas ante sus pagadores bajo el estándar convencional de la 3374. O sea, durante octubre y durante noviembre, ustedes pueden seguir radicando sus facturas a sus pagadores y entregándole los RIPs en formato 3374, y esos pagadores están obligados a radicar esas facturas y no se las pueden devolver por el hecho de que no estén en formato JSON. Después de esos 2 meses, les da el ministerio una tercera oportunidad. O sea, a partir del 1 de diciembre, si ustedes no han logrado normalizar todo el proceso de generación del código único de validación para todas sus facturas, todavía les dan una tercera oportunidad, un mes más, en el cual ustedes pueden seguir radicando con los RIPs en formato JSON de acuerdo con la resolución 3374. Y si a partir del 1 de enero del 2025 todavía no han podido normalizar la consecución del código único de validación, ustedes tienen que hacer un programa de trabajo, un plan de acción, donde definan recursos, personas, tiempos, etcétera, que debe estar a disposición del ministerio, y tendrán un mes más para que sí o sí el 1 de febrero del 2025 ya todo el resto, la totalidad de sus facturas tienen que estar normalizadas, tienen que haber conseguido el código de validación, o de lo contrario no podrán radicar facturas ante los pagadores que se lo exigan. Entonces, en otras palabras, en el peor de los casos, una entidad del grupo 1 puede tener hasta el 1 de febrero plazo para cumplir exactamente con la resolución 1885. Las entidades del grupo 2 de media complejidad, que son el 51.3%, para un total de 28.237, tienen igualmente 4 meses. Entonces, tienen a partir del 1 de febrero, perdón, sí, a partir del 1 de diciembre, ¿sí? A partir del 1 de diciembre tienen los 2 primeros meses, o sea, diciembre y enero. Si en diciembre y enero no logran normalizar la obtención del código único de validación para todas sus facturas, a partir del 1 de febrero tienen un mes adicional.
y pueden continuar radicando bajo la 3374. Si se terminó febrero y todavía no han logrado normalizar la obtención del código único de validación, tienen el mes de marzo previo nuevamente a la ejecución, a la elaboración de un plan de acción, definición de recursos, etcétera, para ver si corrigen todos los errores que le está presentando, y a partir del 1 de abril, sí o sí, ya las entidades no le van a radicar facturas que no cumplan con la resolución 1884. O sea, para el grupo 2, en el peor de los casos, hasta el 1 de abril, tienen plazo para poner en funcionamiento esto. Y el grupo 3, pues es lo mismo. Equivalen al 47.1% de todas las entidades y tienen 4 meses, pero obviamente ahorita pueden, desde octubre ya pueden comenzar a hacer sus pruebas y todo ese tipo de cosas, o sea que tienen mucho más tiempo. Y igualmente los 2 primeros meses, tal como en el otro es la primera y segunda oportunidad, y tienen la tercera y cuarta oportunidad hasta el 1 de junio del 2025. Entonces, en el peor de los casos, el grupo 3, a partir del 1 de junio ya tienen que cumplir con la resolución 1884. Digamos que esto es lo relacionado con la parte normativa. Si tienen alguna pregunta sobre la parte normativa, no sé si alguien ha levantado la mano, si quiere hacer alguna pregunta, o continuamos con mostrándoles ya la solución que nosotros como Zafiro hemos desarrollado para ayudarle a nuestros clientes y a las entidades que necesiten de alguna forma colaboración para la parte de la presentación de los RIFs en formato JSON. Andrés, ¿hay alguien que No, haya nadie ha levantado? levantado. Nadie ha Ok, levantado. ok, Eh, hay una mano levantada. Jorge ok. Iván. Jorge, ¿puedes habilitar tu micrófono? Sí, buenos días. Quisiera Hola, hacer Jorge. una preguntita. Sí, señor. Aló, vea, lo que pasa, nosotros somos una empresa, antes de continuar, una empresa habilitada como IPS para el cuidado y acompañamiento de adultos mayores y en clínicas y hospitales, fincas, centros de salud, tanto adultos mayores como pacientes en general, porque contamos con auxiliares de enfermería y de gerontología. Entonces, pero la IPS o nuestros auxiliares no tienen la autorización ni las gerontólogas para hacer ningún tipo de recetar a alguien, solamente es cuidado y acompañamiento. Si la paciente la ven con fiebre alta o tiene alto el azúcar o tiene, es hipertensa y le sucede algo y está muy alta la presión, pues se le avisa a la familia y ellos se encargan de llevarla a su respectiva EPS o al hospital respectivo. Hasta ahí llega lo de nosotros. Nos dicen las personas pues de Zafiro que que es el que la gente o la entidad que nos está asesorando en este tema, y entonces nosotros el 99% de los servicios es en este cuidado y acompañamiento. No tenemos profesionales de la salud, médicos ni solamente especiales, o sea, solamente enfermeras y auxiliar de enfermería y gerontólogas, las cuales no están autorizadas para atender pues al paciente de una manera clínica o algo, simplemente hacen el cuidado y se le avisa a la familia en el momento que haya alguna contingencia. En este caso, yo quiero saber si nosotros sí estamos obligados a esta resolución y a todo este tema, teniendo en cuenta que lo más que nosotros tenemos es que tenemos enfermeras de pronto en algún centro comercial,
pero solamente servicios también de enfermería en los puntos de Jumbo o Concentris en una parte donde nos solicitaron el servicio o algo, pero hacemos atenciones básicas. No están autorizadas para recetar nada, ni para hacer procedimientos quirúrgicos avanzados, ni nada de eso. Entonces, en ese caso, es que quisiéramos saber si nosotros sí debemos estar metidos como IPS en este tema. Muchas gracias. Una pregunta, Jorge Iván. ¿Ustedes Sí. cómo le facturan a la entidad que les solicita los servicios? ¿Por qué concepto le están facturando? No, tenemos un centro de costos para para la mayoría, como le digo, el 99% se les factura como servicios de enfermería domiciliaria, cuidado y acompañamiento. Así se factura. Esa es la información que nosotros damos y por eso se les factura. Entonces, como no es una atención de alta complejidad ni nada de este tema, sí nos vemos en la necesidad de todo esto de los RIPS y todo eso. Nosotros sí presentamos, hay veces un RIPS, hay veces que sí, hay veces que no, un mes, de pronto a los 3 meses volvemos y presentamos por ahí alguno, pero no es una cosa constante, no es permanente porque es una atención, como le digo, de acompañamiento más que todo. Entonces, mira, yo te sugiero que hagas lo siguiente. Primero que todo, hagan una consulta en el archivo de los CUPS del Ministerio de Salud para ver si esos servicios de enfermería domiciliaria, como tú los llamas, Sí. están codificados, y si están codificados y los están facturando, pues tendrían que hacerle RIPS a esos servicios, ¿sí? Pero por otro lado, si ustedes lo que están presentando a las entidades que les contratan esos servicios y lo están haciendo como una factura comercial por que no Prestación de tiene. servicios. Por eso, pero lo que pasa es que nosotros no tenemos en el momento, no tenemos convenios con el Estado, ni con EPS, ni tenemos esto es privado, no tenemos nada que ver con cuotas moderadoras, no tenemos nada que, Es correcto. esto es una atención privada que un Pero yo te pongo el privado caso, nos Jorge solicita. Iván, Sí, te pongo el ejemplo de lo que sucede con las empresas de salud ocupacional. Las empresas de salud ocupacional, quien los contrata, pues son, digamos, entidades jurídicas privadas o del Estado. sí, Y ellos al final lo que hacen es entregar una factura comercial en la cual le dicen a la entidad a la universidad que eventualmente los contrató, les dicen total servicios prestados durante el mes de enero por valor de 100 millones de pesos, equivalente a la prestación eh, de los servicios a 80 pacientes. Y ellos sí. tienen que hacer los RIPS sobre todos esos servicios de laboratorio, de diagnóstico, de consulta de medicina general, etcétera, que le prestaron a esa entidad. Entonces, si ustedes realmente están prestando unos servicios de salud que están en un momento dado codificados en los diferentes CUPS del ministerio, pues tendrían que hacerle RIPS a esos servicios de salud. Entonces, no sé si ese 1% que tú hablas son ya unos atenciones muy particulares que sí están codificados y las otras no están codificadas, pero yo entendería que el servicio de enfermería sí tiene un CUP, ¿sí? Sí. Entonces, nosotros averiguamos si el servicio de enfermería como cuidado y acompañamiento, tendríamos que averiguar eso. Sí, ¿En el señor. Ministerio de Salud o qué? No, no, no. Ustedes pueden descargar de la plataforma CISPRO el archivo de CUPS y verifican dentro de ese archivo si esos servicios están codificados. Si están Sí. codificados, pues sí le tienen que hacer unos RIPS
asociados a la factura en la cual están cobrando esos honorarios a la entidad a la cual les solicitó ese servicio. Entonces, Sí, porque son mire, particulares. En muchas, le prestamos, simplemente nos pagan empresas privadas, pero porque se le presta servicio, por decir alguna cosa, al socio de esa compañía o al gerente de esa compañía y lo pagan ellos, pero eso es un servicio particular que se le es presta a que, es personas que naturales. la resolución 1885 no hace ninguna distinción entre servicios a particulares y servicios a entidades públicas. Sí, Cualquier atención en salud que ustedes presten están obligados a hacer una factura, ¿sí? sí, Electrónica, una factura electrónica, y a esa factura electrónica le tienes que hacer los RIFs, independientemente que sean servicios particulares, ¿sí? sí, sí. Bueno, sí, lo que tengo que estar, debemos estar seguros es que en cuidado y acompañamiento, para los cuales nosotros no tenemos personal idóneo ni estamos habilitados para hacer procedimientos ni clínicamente cuestiones avanzadas sobre el paciente, pues sí estamos. Entonces, eso es lo que yo tengo que averiguar, de que Sí, de señor. pronto en el CISPRO, de acuerdo a la codificación del CUPS que tengan ellos, mirar si estamos nosotros ahí. Sí, señor. Sí, señor. Eso es lo que tiene que revisar. Bueno, muchísimas gracias. Otra Bueno, última. ¿Ustedes nos van a enviar esta que vimos hoy de pronto a los correos? ¿O no sí, se señor. puede? Sí, señor. Bueno. Se los debemos enviar. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ahí en el chat ponemos un link para que puedan verificar y consultar los CUPs. Hay una pregunta escrita, dice, buenos días, por favor nos aclaran el proceso de los RIPs para las notas crédito que se realicen a una factura teniendo en cuenta el CUP. Gracias. No, pues una nota crédito hace referencia, una nota crédito, una factura de salud, pues hace referencia a un menor valor de una atención en una atención que ya previamente se había facturado. Entonces, si, por decir algo, yo tengo una glosa que me dice que el valor de la consulta no debe ser de 1 millón de pesos, sino que únicamente lo debo facturar por 800.000 pesos, entonces hago una nota crédito para poder restar de ese 1 millón de pesos que había facturado inicialmente los 200.000 pesos, y a esos 200.000 pesos le debo hacer unos RIPs que hacen relación a esa atención a la cual le resté los 200.000 pesos, ¿sí? Entonces, esas notas crédito, pues generalmente es o cancelación de algún concepto que se ha facturado o un menor valor de algún concepto que se ha facturado. Y igualmente se le hace unos RIPs a esa atención que ahora ya no vale 1 millón de pesos, sino que ahora vale 800.000 pesos, ¿sí? Entendido, no sé si... Bueno, sigamos, no hay más preguntas. Juan Bueno, Miguel. entonces aquí nosotros hemos desarrollado un sistema para colaborarle a las personas que de alguna forma necesiten que técnicamente les generen sus RIPs en formato JSON, que se les entregue al Ministerio de Salud, etcétera. Ese programa se llama Onyx y es un programa en el cual va a estar en la nube. Los clientes que usen el programa van a tener un login, un usuario y una contraseña, y a través de una pantalla como estas hacen la autenticación de sus credenciales y entran al sistema. Ese sistema, una vez que entro, me va a permitir, aquí al lado izquierdo está como el menú principal del sistema, y uno de los ítems que se llama es importar facturas. ¿Esto a qué se refiere? No necesariamente ustedes tienen que facturar electrónicamente con nosotros
para poder ser clientes del sistema Onyx. O sea, nosotros hemos tratado de facilitar el trabajo de la generación de los RIPs sin que ustedes tengan que hacer cambios radicales dentro de sus procedimientos para poder cumplir. Entonces, si ustedes en este momento están utilizando un proveedor tecnológico o un programa de facturación que cumple con los elementos de la factura en salud, pueden utilizar nuestro sistema sin necesidad de facturar electrónicamente con nosotros. Entonces, la primera cosa que ustedes tienen que estar muy seguros es preguntarle a su proveedor tecnológico o averiguar con su proveedor del programa de facturación que tienen si ellos van a cumplir o no van a cumplir con el tema de la factura en salud. Si no cumplen, pues tienen que buscar un proveedor tecnológico diferente, y si cumplen, no necesariamente se tienen que cambiar, como les decía, para facturar electrónicamente con nosotros. ¿Qué hacen ustedes? Tenemos que cargar de todas formas las facturas porque en nuestro sistema tienen que estar los dos elementos que hablábamos anteriormente, la factura electrónica y los RIPs. Entonces, ustedes descargan de su proveedor tecnológico todas las facturas del periodo que quieren cargar. Entonces, yo voy a cargar semanalmente las facturas que vaya haciendo o los documentos electrónicos que vaya haciendo, los voy guardando en mi PC y a la semana decido que voy a cargar esas facturas en Onyx. Entonces entro a la función de importar facturas y la función de importar facturas me permite que dentro de la carpeta donde ustedes han descargado todas las facturas de su proveedor tecnológico estén uno a uno cada uno de los XML, o que estén esas facturas en un solo zip. Escogen cuál de los dos tipos de archivos son los que quieren cargar y el sistema Onyx se va a encargar de leer cada uno de las facturas, o sea, cada uno de los XMLs encontrados, va a coger la información relevante que se necesita para cumplir con la resolución 1884, que es esa información relevante inicialmente, pues el número de la factura, la fecha de la factura, el código, el NID a quien le están facturando, el nombre a quien le están facturando y el valor total de la factura. Digamos que esos fueran los más importantes, los va a leer, los va a guardar en la base de datos y va a guardar el XML en un repositorio que tiene el sistema. Ese sería el tema de importar facturas. Una vez que yo haya importado las facturas, entonces debo comenzar a administrarlas. Entonces, cada factura que yo haya cargado puede estar en un estado diferente. Entonces, recuerden que la estructura de los RIPs que les mostré, hablábamos de algo que se llamaba el objeto raíz. Entonces, en el objeto raíz, que es como la entidad dentro de esta estructura, sobre la cual le voy a colgar toda la información de las atenciones en salud para poder trabajar los RIPs. Entonces, esas facturas pueden estar, por ejemplo, la de Confavoriente que vemos allí, todavía no tiene un objeto raíz, la acabo de cargar y no he hecho absolutamente nada sobre esa factura. O tiene objeto raíz. Entonces quiere decir que yo ya creé el objeto raíz para esa factura, o que está enviada. Quiere decir que ya esa factura fue procesada y ya le envié, ya hice todo el proceso de utilizar el mecanismo único de validación del ministerio. Entonces, aquí voy a tener la relación absolutamente de todas las facturas que el cliente que ha solicitado importar, ¿sí? Una vez
que yo esté administrando las facturas, pues, ¿qué puedo hacer yo? Crearle el objeto raíz a una factura o eventualmente descargar la factura porque ustedes la necesiten, etcétera. Bueno, pero realmente el siguiente paso sería comenzar a trabajar los RIPs y para eso le digo que me cree el objeto raíz. ¿Qué es crear el objeto raíz? Es que él me crea ese nodo principal que veíamos en la estructura de los RIPs, ya con la información necesaria para comenzar a colgarle toda la información de la atención en salud. Y cuando yo ya he creado el objeto raíz, entonces ese objeto raíz puede estar en diferentes estados. Puede estar pendiente de comenzar el proceso de los RIPs, o sea, no he hecho absolutamente nada. Únicamente creé el objeto raíz. O ya está en proceso, o sea, ya comencé a trabajar ese objeto raíz para agregarle la información relacionada con los atenciones que hacen referencia a cada una de las líneas de detalle que tiene esa factura o que ya es exitosa, digamos así. Aquí hay algo importante. Es muy probable que ustedes estén utilizando un sistema en el cual sus códigos de productos o de servicios no sean el código CUP sobre el cual yo tengo que hacer mis RIPs. Entonces, yo tengo que mi consulta de primera vez de medicina general es el código 1111, pero para efectos de los RIPs en los CUPs, el código de primera vez de consulta de medicina general es el 89533. Entonces, para cada uno de los productos o servicios que yo tenga codificados dentro de mi sistema, debo hacer una homologación para que cuando el sistema genere los RIPs en formato JSON, pues lo genere con el código CUPS, que es el que entiende el ministerio, y no con el código interno de operación con el cual ustedes están utilizando. Eso es válido tanto para productos, servicios como para medicamentos. O sea, los medicamentos también los tengo que homologar en el sentido de que la aspirina pues tiene un código CUM, C-U-M, código único de medicamento, que es el que genera el INVIMA y por lo tanto cuando yo envíe los RIPs en los archivos de medicamentos, tienen que ir es con el código CUM, que es el que entiende el ministerio, y no con el código interno que ustedes utilizan. Entonces, hay un proceso de homologación de mis productos y servicios. Cuando estemos haciendo la implementación, hay un archivo Excel en el cual ustedes nos pueden enviar todos sus códigos internos y el código CUM que corresponde y nosotros automáticamente lo hacemos. Si no nos envían ese archivo, a medida que vayamos leyendo facturas que tengan productos que no estén homologados, el sistema les va a decir, espérese un momento, no puedo comenzar a trabajar los RIPs porque hace falta que usted me homologue 1, 2 o 3 productos o servicios, ¿sí? Entonces, al final, pues voy a tener la homologación del 100% de productos o servicios con los códigos que permite el ministerio. Una vez que yo tengo ya guardada toda la información del objeto raíz, o sea, todos los detalles de productos o servicios que facturé y que están homologados, pues yo puedo comenzar a trabajar ya la generación de los RIPs con la información que sea necesaria o que falte complementar, etc. Entonces, puedo utilizar una opción de crear RIP, de homologar productos o de enviar eventualmente al ministerio unos RIPs que ya tengan toda la información. ¿Sí? Igualmente, como les decía, la idea es que ustedes puedan utilizar toda la información que actualmente están manejando sin tener que comenzar a digitarla por fuera para poder utilizar este sistema. Entonces, si ustedes en este momento tienen RIPs en formato TXT,
igualmente tenemos una función que permite leer esos archivos TXT, leerlos y guardarlos en la base de datos de Onyx sin necesidad de que ustedes tengan que entrar y digitar. Y en el momento de subir, él se va a encargar de crear la tabla de pacientes, si no está creada, y va a mirar todo el tema de homologación, etcétera, y va a subir toda la información que ustedes ya tienen en TXT, los va a subir al sistema para poder aprovechar esa información y generar a partir de esa información los RIFs en formato JSON. O sea que si ustedes ya tienen RIFs en formato TXT y los está generando a través de algún sistema que tengan, pues podemos aprovechar todos esos archivos y cargar esa información automáticamente en el sistema sin que ustedes la tengan que digitar. Como les decía, es muy probable, o no es muy probable, hay información que hay que complementar. Entonces ustedes o la complementan en antes de cargar la información en nuestro sistema Onyx, o el sistema Onyx les permite complementar la información de los RIFs con la información que falta de acuerdo con lo que pide la resolución 1885. Hay entidades que no están en este momento presentando RIFs o lo están haciendo totalmente manual, no los generan en formato TXT a partir de ningún programa. Entonces, ellos pueden suplir ese trabajo que manualmente están haciendo, generando el 100% de los RIFs en el sistema sin una carga previa porque ustedes no tienen los archivos ya generados en formato TXT. Una vez que yo haya cargado la información de los RIFs o vaya a comenzar a crear los RIFs, me van a aparecer este tipo de pantalla. Como yo puedo tener facturas que son multiusuarios, entonces cuando yo esté trabajando un objeto raíz, aquí me van a aparecer todos los usuarios que comprende la factura para la cual estoy generando los RIFs. Entonces, en este caso, esta factura no tiene sino un solo usuario y me permite meter la información de las consultas, de los procedimientos. Aquí están todos los iconos correspondientes a la diferente información que puedo meter de los RIFs. Entonces, cojo y le meto las consultas que le hice al señor Alejandro Pérez, los procedimientos, los medicamentos que fueron formulados, etcétera, o si fue una persona que entró a una hospitalización y tuvo un bebé, entonces puede meter la información del recién nacido, de la hospitalización, etc. Entonces, aquí a través de estos iconos es que yo voy a una pantalla y puedo agregar directamente la información o complementar la información que ya obtuve de los RIFs, ¿sí? Y este es el tipo de pantalla en el cual yo complemento la información. Este sería como la pantalla de consulta, donde voy a entrar la fecha de la atención, la hora de la atención, número de autorización y el resto de campos que me exigen los RIFs para efectos de generar el archivo de RIFs correspondiente a las consultas que le hice a esa persona. De esa forma es como yo puedo o de cero registrar los RIFs en el sistema o aprovechar ya los RIFs que tengo en TXT para efectos de no tener que volverlo a digitar y, si es del caso, únicamente complementar. Una vez que yo ya tengo para una factura todos los RIFs, entonces yo puedo generar el archivo JSON, ¿sí? Y él va a generar el archivo JSON cruzándolo con la factura para asegurarnos que ese archivo JSON cuadre con la factura, de tal forma que cuando enviemos
la factura y los JSON, los problemas de integridad de información que va a detectar el ministerio relacionados entre la factura y los RIPs, pues ya estén prácticamente subsanados, y le va a ayudar a ustedes diciéndoles, mire, en este momento todavía faltan 500.000 pesos de consultas de este tipo que no han registrado en los RIPs. Entonces les va a ayudar a que esa integridad que debe haber entre factura y RIPs se logre. Y al final, cuando yo tenga ya todos mis RIPs, uso la función de enviar al ministerio. Entonces, enviar al ministerio es que él va a coger la factura correspondiente en XML, los RIPs en JSON que han sido generados, y utilizando el Docker que pone a disposición el ministerio, los va a enviar al ministerio y esperar la respuesta y esperar el código único de validación. Cuando el ministerio me devuelva el código único de validación, me va a quedar guardado en el sistema y ustedes lo podrán tomar y llevárselo a sus sistemas para poder, digamos, comenzar el proceso de radicación de esas facturas con lo que le exija su pagador. Básicamente este es el sistema. No sé qué preguntas puedan tener. Con mucho gusto se las resolvemos. Tenemos una mano levantada. IPS Centro Médico Santa María. Puedes habilitar el micrófono, por favor. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, señora. Nosotros, digamos, en este momento estamos facturando con ustedes electrónicamente, pero entonces quería preguntarles, el proceso, digamos, para la validación del tema de los RIPs y con la plataforma que nos estaban mostrando de Onyx, ¿ese proceso lo hacemos nosotros? O sea, como IPS, ¿lo tengo que hacer yo? ¿O eso lo hacen ustedes? ¿O cómo es ahí el proceso? Perdón, estaba hablando sin micrófono. Nosotros básicamente ponemos a disposición de ustedes el sistema y ustedes son los que lo operan. Ustedes son los que tienen que cargar de los RIPs, ustedes son los que tienen que hacer las actualizaciones correspondientes, ustedes son los que los tienen que enviar al ministerio, corregir los errores. Nosotros solo ponemos a disposición el sistema y obviamente les damos toda la asesoría y soporte que sea necesario. Igualmente, pues les ayudamos en la implementación, los capacitamos, etcétera. Pero ustedes son los responsables 100% de manejar el sistema, ¿sí? Ok, y otra pregunta, en los campos adicionales, perdón, en los campos adicionales que eso me se comentaba, que hay que colocar en los RITs, esos campos adicionales, ¿de dónde saca uno la información? Los campos adicionales, a ver, hay dos tipos de campos adicionales. Los campos adicionales que tipifica la factura, esos te los va a pedir el sistema. Cuando ustedes estén haciendo una factura de salud, él les va a pedir esos campos adicionales y ustedes lo van a meter antes de generar la factura, para que esos campos adicionales vayan a la DIAN y queden dentro del XML. Esos son los campos y ahí van ustedes también a colocar el tipo de operación, si es SSQ, FSSQ, DDC sin recaudo, etcétera. Ustedes lo van a colocar ahí para que la factura quede completa con todo lo que requiere una factura de salud. Y los otros campos adicionales que hay que complementar, entonces, nosotros tenemos una relación de esos campos y ustedes pues los deben complementar, porque el nuevo JSON, o sea, los RIFs en formato JSON, tiene unos campos que en este momento no tienen los RIFs en formato TXT. Entonces, esos campos adicionales nosotros se los informamos para que ustedes los incorporen. Ahí hay unos campos que son el ámbito, un grupo de servicios, ámbito de aplicación, etcétera, que están codificados dentro de las tablas maestras del ministerio, y nosotros les damos toda esa información para que ustedes lo tengan en cuenta. Y
Si es del caso, modifiquen los RIPs. ¿Ustedes cómo están haciendo los RIPs, perdón? Por TXT. Y ustedes los hacen manualmente, ¿cierto? No, el programa que nosotros tenemos donde facturamos, porque tenemos otro programa de facturación, él nos genera los RIPs y se cambian, son los números de factura. Entonces, si ese programa por alguna razón no va a hacer una modificación para que los nuevos RIPs o los RIPs en TXT comprenda esos nuevos campos, pues ustedes entrarían después de cargar esos RIPs en Onyx, entrarían y los agregarían manualmente para cada uno de esos renglones, ¿sí? Ok. Y la validación que tú dices del ministerio, eso queda en la plataforma de Onyx, ¿sí? Claro, Digamos que ya se han pasado las facturas y los RIPs. claro, ahí lo que queda es un link para decirles, para que ustedes le digan, mire, mándeme todas estas facturas o mándeme únicamente esta factura con sus RIPs al ministerio para obtener el código único de validación. Entonces, ustedes, como les digo, son los operadores de ese sistema. No intervenimos nosotros en la operación del sistema, ¿sí? Ok. Gracias. Ok, gracias. Tenemos otra pregunta. Efraín José Romero, puedes habilitar tu micrófono. Listo, muy buenos días a todos. Hola, Efraín, ¿cómo estás? Buenos días, Efraín. Bien, bien, gracias. A ver, mi pregunta puntual en este momento es, bueno, ya nosotros vamos a comenzar a hacer las prácticas con la Supersalud, pero no tenemos el conocimiento cuál es el procedimiento, cómo es el proceso para hacer las prácticas. Yo soy del grupo 2, así que me toca desde el 1 de diciembre hacer las prácticas. Entonces, no sé cómo es la prueba piloto que yo debo hacer para tener el aprendizaje, para no cometer los errores cuando ya me toque, que sería el 1 de abril, si no he depurado todos mis errores. No sé cómo ingresar, no tengo claro eso. No te preocupes, Efraín, que si lo vas a hacer con nosotros, pues nosotros te vamos a acompañar en eso, ¿no? Ok. Nosotros hacemos el acompañamiento porque tenemos dentro de la implementación que validar los RIPs que estás haciendo. Como estás facturando con nosotros, no. No, Tenemos en este momento no. tenemos que, Pero tenemos que validar la factura de salud que te entregue tu proveedor, que en efecto cumpla, y obviamente en todo ese proceso te vamos a acompañar, ¿sí? perfecto. Ok, muchísimas gracias. Bueno, Efraín. Otra pregunta. Alfa Ambulancias, ¿pueden habilitar el micrófono? Hola. Buenos días. Hola. Tengo una consulta. Nosotros no facturamos con ustedes, tenemos otro proveedor. Usted mencionaba lo de la plataforma Onyx con ustedes, que no había ningún inconveniente si teníamos otro proveedor para facturación electrónica en adquirir el usuario con ustedes. ¿Cómo haríamos ese trámite para yo poder generar lo de los RIPs en JSON? Porque en el momento yo los tengo en TXT para poderlos montar al ministerio, que vi que tienen la opción en Onyx para montarlos directamente desde ahí, porque en este momento yo tengo una persona externa que es la que hace el cargue de los RIPs en TXT al ministerio. Mira, tenemos que tener una información sobre, tenemos que hacer como una implementación previa, si ustedes lo van a hacer con nosotros, en el cual dentro de esta implementación, pues tenemos que ustedes nos tienen que enviar la factura electrónica para nosotros poderla validar que en efecto es una factura en salud la que están haciendo. Nos envían unos RIPs de un periodo y nosotros hacemos también la validación de que esos RIPs están correctos y de esa forma pues definimos cuál va a ser el procedimiento con el cual vamos a trabajar. Una vez hechos esos dos pasos,
Entonces, los creamos en nuestra base de datos, les hacemos una capacitación y definimos más o menos cómo les vamos a hacer el acompañamiento para que al final, en las fechas que diga el ministerio, pues ustedes estén preparados para comenzar a cumplir con la resolución 1884. Pues es así de sencillo. Si tú quieres que te hagamos una cotización, me envías por favor un correo indicándome el número de facturas promedio mensuales que hacen, ¿sí? Y me indicas los datos bueno, únicamente con el número de facturas mensuales que hacen y nosotros hacemos llegar una cotización para el uso de este sistema. Como te digo, ustedes pueden seguir utilizando en este momento su proveedor tecnológico con el cual están facturando y haciendo los RIFs tal como lo están haciendo sin tener que modificar nada y el resto ya lo trabajarían dentro del sistema Onyx. Perfecto, porque igual yo también podría hablar con el muchacho que tenemos con el programa del software, que el RIPS que manejamos en este momento en TXT no lo hace directamente el sistema. Si yo eso lo puedo modificar con la plantilla de JSON, quedaría mucho más fácil. Porque igual en este momento la persona externa que me está haciendo el cargue al ministerio solo me lo está haciendo con los RIFs de las EPS con las que trabajamos. En el tema de los particulares, esos en el momento no los estamos incluyendo, pero ya con JSON sí me toca incluirlos todos. Sí, señora, los tienes que incluir todos. Sí. Listo, entonces por favor me regalas el correíto, yo te escribo para que me pases la cotización, para yo poderla pasar aquí en la empresa y que me autoricen y empezar a trabajar con ustedes ese tema. Perfecto, el mismo correo que te llegó con la invitación al webinar, a ese me puedes contestar, ¿sí? Perfecto, muchas gracias. Ok. Creo que en esta sesión que tuvimos, o en la sesión anterior, hubo mucha inquietud con respecto a una información que les suministramos, que es que la resolución 1884 obliga sí o sí a facturar el 100% de los copagos, cuotas moderadoras que ustedes como facturadores reciban. Anteriormente, pues no era necesario, no era obligatorio facturar electrónicamente todo eso. Entonces, en la reunión que tuvimos el día de ayer, pues sí hubo mucha inquietud porque adicionalmente, cuando yo haga una factura del sector salud y para un paciente de los cuales comprende esa factura haya recibido un copago, esa información del valor del copago, el valor del copago, el nombre del paciente, etcétera, tiene que ir incluido dentro de los campos que deben irse al ministerio dentro de los RIPs. Entonces, es importante que ustedes consideren que el 100% de los copagos que reciban deben ser facturados electrónicamente y deben utilizar el tipo de operación SS recaudo que les explicaba Daniel. Bueno, yo... Listo. Hay unas preguntas escritas. Dime. Rápidamente. Bueno, hay una pregunta, dice, buen día, nosotros somos IPS, ofrecemos servicios de terapia a domicilio y servicio de enfermería y cuidado a todo domicilio. Estamos en el grupo de baja complejidad. Al ministerio estamos transmitiendo solo los pacientes de tutela. Pregunta más que todo, ¿en qué grupo está? ¿Solo los pacientes de qué, perdón? De tutela, dice. Ah, ok. No, tienen que presentar RIPS al 100% de pacientes, por un lado, ¿no? Tal cual. Y preguntan en qué grupo están. Ya vamos a verificar. Si nos comparten el NIP, podemos verificar a qué grupo pertenece. Por favor.
Respecto a la pregunta que habías respondido sobre la nota crédito, dice, pero si la nota crédito es anulado, está anulando la factura total, ¿cómo sería? No, pues tiene que hacer una nota crédito al revés de la factura original, o sea, tiene que todas las detalles que había facturado inicialmente en la factura original, pues los tiene que volver a hacer en la nueva nota crédito, pero ya con signo negativo y generar esos RIBs con signo negativo, ¿sí? O sea, tiene que reversar toda la operación porque la nota No, no, no. crédito, A perdón, las notas créditos totales no hay que enviarle RIPS. Eso está en los lineamientos del ministerio. qué pena con ustedes. Perfecto. ¿Mm? Entonces queda claro que no hay que, Solamente genera una nota crédito total. pero Y cuando, la transmite, y la transmite uno a la DIAN, al ministerio por el mecanismo único de variación. ok, qué pena con ustedes, yo esa no me la sabía. Hay una consulta de Natalie en que dice, en el caso de que el validador cambie algún código, ¿descarga el RIPS validado y corregido? No se entiende mucho a qué se refiere, si es al sistema nuestro o a qué. O sea, en cualquier cambio de código, lo que es Onyx va a estar alineado directamente a la resolución, entonces no habría ningún inconveniente. Otra pregunta. ¿A qué correo o teléfono se puede solicitar el acompañamiento? El tema de los copagos, cuota moderadora, es muy complicado. Les estamos compartiendo un formulario, por favor diligencienlo para que luego uno de los asesores se pueda contactar con ustedes y les haga una propuesta bueno, cualquier duda que tengan van a poderla sacar ahí. Por último, nos compartieron el NIT, entonces le vamos a estar respondiendo por el chat a qué grupo pertenece. No hay más preguntas. Una última pregunta. En el caso de que las personas que tienen copago toman solo 3 sesiones de 10 y solicitan devolución de dinero de las sesiones restantes, ¿solo se reporta el valor de esas 3 sesiones tomadas? Sí. Buena pregunta. ¿Cómo es? ¿Cómo es la pregunta, Andrés? Sí, en el caso de que las personas que tienen copago toman solo 3 de 10 sesiones y solicitan devolución del dinero de esas sesiones restantes. ¿Solo se reporta el valor de las 3 sesiones tomadas? Daniel, ¿tú me ayudas con esa pregunta? En el caso de las personas que tienen copago, toman solo 3 sesiones de 10 y solicitan devolución de las sesiones restantes. Entiendo muy bien. O sea, y ellos ya pagaron las 10 sesiones, ¿cierto? Aparentemente. Es una nota crédito. O sea, ustedes le hicieron la factura por esas 10 sesiones, ya se las hicieron. Sí, lo que se entiende es que el Sí, paciente va, el paciente ya pagó las 10 sesiones, entonces, Y pagó los eh, copagos de las 10 claro, sesiones, y la entidad ya le facturó las 10 sesiones, con entonces, los copagos de las 10 sesiones. No, pues tienen que hacer una nota crédito parcial pero a la factura del copago, ¿o no? a la factura de las 10 sesiones. A Es la que no factura de entiendo las 10 bien. sesiones.
Pues digamos que si ellos hicieron una factura, porque es una factura ese recaudo por 10 sesiones, que cuesta, cada copago valía 10.000 pesos, entonces la factura vale 100.000 pesos. Hicieron una factura y están solicitando la devolución, entonces yo hago una nota crédito por 70 pesos y listo. Y la entidad pues les devolverá los 70 pesos de las sesiones que no va a tomar, supongo. Sí, está yo en la IPS en si hace la devolución de esos copagos o no. O si está en la obligación de hacer la devolución de esos copagos por sesiones que no realizó. No, eso ya es política de la IPS. Efectivamente. Está en ellos en devolver o no. En el caso de que devuelvan, tendrán que generar nota crédito. De acuerdo. Bueno, si no hay más preguntas, les agradezco mucho su participación. Cualquier duda que tengan, estamos a su disposición para atenderla. Por favor, diligenciar el formulario que dice Andrés que colocó en el chat para poder en cualquier caso pues contactarlos. Muy amables. Ahí está el Bueno, formulario para que lo diligencien y los NIT que me compartieron, ahí les estaría enviando a qué grupo pertenecen en el chat. perfecto. Bueno, muy Muchas amables. Muchas gracias. gracias.